Grabar. Pasamos a la cuarta pregunta. La cuarta pregunta vamos a hacerla al hermano Manuel Miranda. No está en el foro. Bueno, vamos a dársela al hermano Olmedo Morales. ¿Cómo no, hermano? La cuarta pregunta nos dice, ¿qué cuestionaron los burladores según Pedro, en 2 de Pedro 3:4? Nos dice 2 de Pedro 3:4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, estos burladores, estas personas que andan según sus propias concupiscencias, según sus propios deseos. Dice aquí la lectura bíblica que cuestionan que nuestro Señor Jesucristo todavía no ha llegado, que esto se está hablando desde aquellos tiempos cuando escribía Pedro esto, y en aquel tiempo pues se burlaban, porque ellos no creían pues que ese que vino, que era nuestro Señor Jesucristo, era... y ellos pues siguen todavía cuestionando eso. Muchas de las personas también que a las cuales uno les habla, les da el mensaje, dicen, me estás hablando, me estás diciendo estas cosas desde que te conozco, desde que estás en la iglesia, y no sucede nada, no pasa nada, y pues se burlan de eso, se burlan de nuestra manera de vivir, de nuestra conducta, y nos dicen pues cosas para cuestionar pues el momento en que nosotros estamos en nuestra vida como cristianos. Entonces hay muchas personas en el mundo pues que están así, que se burlan, dicen que esto es una farsa, y que vivamos nuestra vida plena, y que no nos dejemos de hacer las cosas, que disfrutemos la vida. Y no entienden, pues, si las personas pues se burlan de esto, estas personas que están en el mundo, pues, y que cuestionan que nuestro Señor Jesucristo todavía no ha llegado, y que nosotros pues lo decimos, está pronto, cada día está más cerca. Pero como leímos en parte en la lectura bíblica, para Dios pues no hay, el tiempo es diferente. El tiempo para Dios es diferente, dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, así que para nosotros pues pareciera ser muy largo, pero el tiempo pues, cada día está más corto, más pronto, cuando va a venir nuestro Señor Jesucristo. Eso, hermano, gracias. Correcto, hermano. Vamos a hacer una comparación, hermano. Cuando yo nací, Panamá no había ido a un mundial. Y nunca llegamos ni tan siquiera a pensar de que Panamá iría a algún mundial. Y llegó un día en que Panamá está en las eliminatorias y Panamá va para el mundial y Panamá fue al mundial. Entonces, el mundo se quería acabar en aquellos días porque ay, Panamá va para el mundial. Entonces, eso parecía algo inalcanzable, pero la escritura nos dice a nosotros que qué atributo o qué característica tienen los burladores según segunda de Pedro. Dice, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día que los padres murieron, desde el día que los padres durmieron, todas las cosas están igual que desde el principio de la creación. Entonces, ellos piensan que Dios es su pasatiempo. Esta misma condición le sucedió al viejo mundo antes del diluvio, le sucedió a
el hijo de Canaán, le sucedió a Faraón de Egipto, le pasó también a los habitantes de Babilonia la Grande, le sucedió a los reyes de Israel, que ellos jamás llegaron a pensar que iban a ser llevados a Asiria y que iban a ser esparcidos por el mundo, y sin embargo Dios se los venía repitiendo: no servirán a otros dioses de plata, de oro, de barro, ni al sol, ni a la luna, ni a la reina del cielo, porque los extenderé más allá de Babilonia. ¿Ya? Él se los dijo, se lo advirtió. Y hay un refrán que dice: en guerra avisada no muere soldado, y sin embargo mueren. Entonces, muchas veces estos burladores, ellos se burlan de sí mismos cuando ellos pretenden de que Dios no va a venir, ¿ya? Sin embargo, así mismo como él anunció a Babilonia que, oh rey Nabucodonosor, tú eres la cabeza de la estatua, también le avisó con el profeta Jeremías en el capítulo 51 y 52 que iban a venir los medas y iban a destruir la ciudad. Se los anunció, y sin embargo, cuando le cayeron en la noche y mataron al rey Belsasar por utilizar los vasos para su bacanal, entonces fue sorprendido por la muerte, y sin embargo se hizo la justicia de Dios. O sea, que Dios trajo sus obras a juicio. Entonces, estos burladores, cuando ellos cuestionan los actos de Dios, lo que traen son sus obras a juicio, y entonces tienen lo que es el castigo inmediato, porque no se arrepintieron y sacaron el cuerpo de la maldad. Entonces, esta es parte muy importante en esta pregunta. Pasamos a la siguiente pregunta. Vamos a dársela al hermano Máximo Mosquera. Dice: ¿qué ignoran ellos? Segunda de Pedro 3, 5 al 6. Segunda de Pedro 3, 5 al 6 dice: ciertos ellos ignoran voluntariamente que en los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra que por agua y en agua está asentada por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Aquí vemos, hermanos, que estas personas ignoran que hubo un tiempo donde el Señor mandó un diluvio con agua y fueron muertos todas las personas prácticamente. Solamente se salvó Noé y su ignora que el Señor es juicio de todo lo que el Señor hace. Y es importante pues que nosotros analicemos todo esto. Lo que ellos ignoran, que así como en el principio hubo una creación, luego el Señor transformó la tierra prácticamente en el diluvio, y que hay una pregunta que no me voy a adelantar, que quiere decir que el Señor también va a cambiar cielo y tierra. Y es muy importante pues que nosotros veamos pues que el juicio del Señor siempre está latente, siempre el Señor hace juicio, y ellos pues ignoran esto, que hubo un diluvio que destruyó realmente a todos los malos, porque dice que la maldad se había acrecentado tanto que solamente el hombre pensaba en hacer el mal. Entonces, estos burladores ignoran estas cosas, hermano. Correcto, hermano. Hay algo que me llama la atención. En la versión
del hebreo dice, pero queriendo tanto estar correctos en esto, pasan por alto el hecho de que fue por la palabra de Dios hace mucho tiempo que fueron los cielos y fue la tierra que subió de las aguas y existió de entre las aguas. O sea, que la creación del mundo surgió de las aguas y de las aguas surgieron todos los animales, los árboles, la hierba, surgió la tierra también de las aguas y fue revelada la creación tal como la vemos. Y entonces en esta condición también nos dice, y por medio de estas cosas el mundo de aquellos tiempos fue inundado con agua y destruido. O sea, que así mismo como él lo hizo de las aguas, así mismo con aguas lo destruyó. Entonces, el hombre ignorante pasa por alto esta parte de la revelación de Dios, porque Dios se revela al mundo a través de las cosas que Él ya ha hecho, de los árboles, de las montañas, de los lagos, de los mares, de los ríos. Así se manifiesta Dios. La mano del Creador se manifiesta a través de todas sus obras. O sea, que de esta manera la divinidad de Él está presente en todo. Y entonces, ¿qué sucede? Cuestionan esa doctrina y entonces establecen su doctrina de la evolución. Pero para sorpresa del mundo, se descubre en Irak, en el palacio de Nínive, se descubre en una ciudad que se llama Basora, las tablas de Gilgamesh. Gilgamesh es la primera obra literaria del mundo antiguo. Y ahí, en ese libro de Gilgamesh, se narra la historia de que hubo un hombre que casi alcanzó la inmortalidad. Ese hombre se llamó Noé, pero ellos le tienen su nombre en Parsi. Y entonces, este Noé da testimonio en esa obra, que no es la Biblia, de otra civilización, de que realmente existió un diluvio y que como la mano de Dios trastornó todo por la conducta del hombre de hacer las cosas mal. Entonces, vemos que entonces la palabra de Dios no es refutada, sino que al contrario, se da un testimonio de los eventos que acontecieron en las Sagradas Escrituras y que son narrados por el pueblo de Israel y otro pueblo contrario a la nación de Israel, que era el pueblo de Nínive, da testimonio también de la creación de Dios. Entonces, vemos cómo estos hombres se ignoran estas cosas y ellos acarrean para sí mismos juicio. Veamos qué nos dice con referencia a este mismo tema la sexta pregunta. Dice, ¿tendrán las personas ignorantes alguna excusa para su comportamiento? Romanos 1, 18 al 20. Esa vamos a dársela a el hermano Virgilio Vargas Padre. Pasa a vosotros, hermanos. En la lectura de Romano 1, de 18 al 20, versión que yo tengo de la pechita, nos habla lo siguiente. Pero la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda iniquidad y maldad de los hombres
que refrenan la verdad con injusticia, porque lo que Dios puede ser conocido le es evidente, pues Dios se lo hizo evidente. Y las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, son hechos evidentes desde que el mundo fue establecido, siendo entendidas en la creación de Él para que no tengan excusa. Entonces la pregunta dice, ¿tendrán las personas ignorantes alguna excusa para este comportamiento, para su comportamiento? No, no tiene ninguna excusa. El hombre ignora intencionalmente las cosas de Dios. Hoy día inclusive hay personas que sin ser de la fe y sin pertenecer a nada, se dan cuenta del poder de Dios y de su deidad, y de que todo lo que Él ha creado, cuando vienen esos terremotos, esos diluvios, la gente corre inmediatamente a refugiarse en las iglesias, aunque no sean de la iglesia, porque tienen conocimiento del poder de Dios y de la deidad. Entonces, muchas veces eso lo ignoran intencionalmente, porque las cosas que son invisibles de Dios, su poder y su deidad se manifiestan siempre y se hace claramente visible con la creación, con nosotros mismos, con todo lo que vemos. Mucha gente dice, ¿y dónde está Dios? Dios no existe. Pero ¿quién hizo toda la creación? Lo vemos a Él en todas las cosas que Él hizo y en nosotros mismos que fuimos hechos por Él. Entonces, eso lo hacen intencionalmente con el propósito de desvirtuar la verdad y con el propósito de engañar. Por eso que yo estaba escuchando de la pregunta anterior, que después haré comentario al final, si se puede, que es importante que todos nosotros seamos crédulos y no incrédulos, porque eso es para las personas malvadas y perversas que no quieren creer. Y recuerdo una ocasión, escuché a alguien que decía, pero si Dios es bueno, si Dios es como dicen que es, ¿por qué permite que se mueran? ¿Por qué permitió en el pasado que el pueblo de Israel destruyera mucha gente, desde los niños, los animales y todas las cosas? Pero esa es una orden que Dios dio para preservar sus hijos, que son los que tienen la verdad. Y también había veces que ellos no se apartaban un poco de la verdad de Dios y hacían cosas malas. Y entonces es importante saber que todo ha sido ya revelado para todos nosotros. Porque de la creación del universo, sus cualidades invisibles, tanto eternos, por su naturaleza, así mismo divina que Él tiene, ha sido vistas claramente. Porque nos podemos comprender que todo lo que Dios ha hecho existe y que no hay excusa para decir que no. Entonces, le preguntaría yo a una persona, bueno, ¿cómo sabemos que existen bacterias, que existen virus, que existen monocitos y todas estas cosas? Si no las vemos, para poder ver algo de eso lo tenemos que ver a través de un microscopio. Dos cosas que son invisibles para el hombre en la vista normal, ¿no? Tienen que recurrir entonces a otros medios. Y hay seres más pequeños en milimicras de tamaño que ni siquiera son posibles de ver en el microscopio. Entonces todo eso fue creado por Dios y es invisible para el hombre. Así igualmente, ¿cómo vamos a decir nosotros que Dios no existe o que Él es invisible? Por eso que el enemigo le ha metido en la cabeza a la gente que para ver que existe un Dios tiene que haber una figura, tiene que haber una estatua, tiene que haber algo material visible para creer. Nosotros creemos porque conocemos la creación. Nosotros creemos por la palabra de Dios, que es santa,
y divina. Y de esta manera, pues, no, las personas no van a tener ignorancia ni ninguna excusa, porque su comportamiento es conforme a su pensamiento y conforme a lo que ellos quieren creer. Muchas veces hay una palabra que siempre recuerdo que dice que una mentira dicha varias veces se convierte en verdad. Y así es, así mismo lo repiten y se lo creen finalmente. Hermano, gracias. Correcto, hermano. Y parafraseando en el argot del derecho, hay una expresión que dice que el desconocimiento de la ley no te exime de la culpa, ¿ya? ¿Qué nos quiere decir a nosotros esto? Que hay una ley del pecado que fue dictaminada desde la creación del mundo, que el alma que pecare, esa alma tenía que morir. Entonces, en esa misma condición, cuando las personas son ignorantes y no se quieren ilustrar acerca de los juicios de Dios, entonces muchas veces caen en el lazo del diablo y son llevados a través de lo que son las concupiscencias o los delitos a el castigo eterno. Y entonces este castigo eterno ocasiona entonces la destrucción tanto de las familias enteras, niños, niñas, y entonces nosotros nos preguntamos, ¿y esto por qué se da? ¿Por qué murieron los niños? ¿Por qué murieron tanta gente? Y entonces ahí tenemos que hacer entonces la analogía de lo que es una plantación. Tienes una plantación, tienes cultivos de plátano, muchos plátanos, y escogiste las en ese lugar. Entonces cuando los recogiste, ¿qué aconteció? Cuando recogiste, ¿qué aconteció? Sucedió que algunas plantas que ya tenían los hijos, los plátanos, lo tenían bien bonitos, estaban creciendo, y entonces tú vienes y agarras y dices, Pero pues que nada más de ver, yo quiero no quiero ver yo y se va a dañar toda la plantación. Entonces tienes que elegir, o la tumbas o la dejas vivir. Si la dejas vivir, el riesgo es que se contamine todo y toda la producción se echa a perder. Entonces, muchas veces parecía algo, pero él, por salvar al resto del pueblo que no estaba contaminado, tenía que permitir que toda esa gente que traía lo que era el virus del pecado pereciera. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta vamos a dársela a el hermano Manuel Miranda. La pregunta nos dice, ¿están reservados el cielo y la tierra actuales para algo? Segunda de Pedro 3:7. Sí, buen día. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego, para el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Bueno, aquí lo que nos quiere decir es que igualmente, o sea, todo fue, para Dios todo fue hecho. Hermano Manuel, hable más alto que no se le escucha. Correcto. Bien, le indico. Lo que sucede es que todo fue hecho en la creación de Dios para un porqué, un para qué, ¿verdad? Todo tiene un propósito. Y el propósito que se va a cumplir para la tierra y demás es un juicio que igualmente los hombres impíos van a tener o van a desarrollar, o se les va a desarrollar en realidad. Así es. Entonces, igualmente, todas las promesas que el Señor le ha dado a su pueblo, igualmente se van a desarrollar y todos van a poder discernir en realidad la justicia de Dios a su máximo. Tanto sus promesas para aquellos que fueron fieles, más igualmente la destrucción para aquellos que igualmente no quisieron tomar o estar apercibido de que existió Dios y de que había que guardar sus normas y reglas.
Entonces, la pregunta, pues. Bien, entonces, y los cielos están destinados igualmente, porque nosotros pensamos que el cielo que nosotros vemos en el firmamento, a eso se refiere. No, está hablando del trono, o el tercer cielo le pertenece a Dios. Entonces, Dios va a venir en su momento aquí a la tierra, va a ejercer su juicio y va a dar a cada uno lo suyo, como igualmente reposa en las Sagradas Escrituras. Pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta vamos a dársela al hermano Víctor Vargas. ¿Por qué Dios destruyó la tierra con el diluvio? La pregunta 8 nos dice, como dice usted, ¿por qué Dios destruyó la tierra con el diluvio? El capítulo de Génesis, capítulo 6. Vamos a leer Génesis 6 del 5 al 7 y del 11 al 13. Génesis 6. Cinco al 7 dice. Y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo el Señor, raeré los hombres que he criado de sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Hazte un arca de madera, del 11. Y corrompióse la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró el Señor, Dios, la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido en su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne ha venido delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ello, he aquí que yo la destruiré con la tierra. Hermanos, la causa por la cual la tierra fue destruida con agua, que le llamamos diluvio, fue porque la condición del hombre había cambiado. La condición con la cual él fue creado, Adán y Eva fueron creados para servirle a Dios, cambió por la entrada del pecado a través del fruto de la ciencia del bien y del mal. Y nosotros, como estudiosos de la palabra de Dios, sabemos que esto entra a través de Satán, de Lucifer, que engañó a Eva y comió del fruto de la ciencia del bien y del mal. En este punto es importante destacar y rescatar que este fruto en las personas tiene un efecto. A través del gen del pecado o del virus del pecado le podemos llamar, que entró en Adán y Eva. Los hombres tienen tendencias a hacer lo malo. También hay personas que son muy inteligentes, que tienen ciencia, y hay otras personas que tienen una tendencia a hacer el bien. Podemos dar un caso, Caín y Abel. Caín tuvo una tendencia a hacer el mal y Abel tuvo una tendencia de hacer el bien. Entonces este fruto de la ciencia del bien y del mal formaba parte del hombre, y todas las personas que vivían sobre la tierra eran malas, eran violentas, todo lo que pensaban era maldad. Entonces Dios dice que la tierra se corrompió. ¿Por qué destruye animales, plantas y destruye parte de la tierra, rompiendo la corteza terrestre? Porque la creación Dios se la había dado al hombre. El hombre era el gerente, por decirlo así, el mayordomo de la tierra, era el encargado y era de él.
Y vemos pues que cuando Jesucristo vino a la tierra, le dijo el diablo a Jesús en la tentación que todo, si lo adoraba, todo eso se lo iba a dar porque a él era entregado. Le fue entregado el día cuando Adán y Eva se hizo siervo de Lucifer al hacerle caso y se hicieron esclavos del pecado, y gracias a Dios Cristo vino, pero la condición de los hombres en ese lugar era una condición de maldad. Y por eso que dice que Dios no podía maldecir al hombre, sino que maldijo la tierra por amor del hombre, y esta es la razón por la cual el hombre, en vez de ser destruido en su totalidad, porque Noé y sus hijos se salvaron, destruyó la tierra, porque la tierra tuvo una maldición por amor del hombre. Entonces, es la razón por la cual la tierra fue destruida y fueron destruidos los seres humanos que existían en la tierra, porque eran malos. Y los únicos que se salvaron fue Noé y sus hijos y las esposas, y esta es la razón por la cual Dios trajo este diluvio a la tierra. Es lo mismo que va a pasar en el futuro cuando venga nuestro Señor Jesucristo, que solamente va a recoger en el arca de la Nueva Jerusalén a los suyos y va a destruir a los que son malos en la tierra. Los únicos que se van a salvar es el pueblo de Israel, que va a aceptar al Mesías, y algunos descendientes de Jafet, que como nos dice Isaías, de las islas apartadas que nunca oyeron de él. Entonces, la razón por la cual se destruye la tierra con diluvio era porque los hombres practicaban la maldad en todos los sentidos de la palabra. Esa es la razón por la cual fue destruida la tierra. Entonces, vemos aquí que el hombre se deleitaba haciendo lo que se llama destruir. Esta desobediencia del hombre también trajo una condición para los animales. Los animales también pagaron la responsabilidad de las actuaciones del hombre. Y vemos también la condición de la serpiente. La serpiente que en el principio de la creación tenía otros atributos, dice, que era más sagaz que todos los otros animales, y narra la escritura que por lo menos no se arrastraba, porque sabemos que el castigo fue que andarás sobre el pecho y del polvo de la tierra comerás. O sea, eso quiere decir a nosotros que la serpiente o tenía piernas o volaba, ¿ya? Tenía patas o volaba. Y entonces nosotros vemos que después de la operación del pecado, entonces cuando el pecado sobrepujó, entonces se hizo necesario destruir la tierra para poder acabar con todas las obras del pecado. Y entonces vemos pues que esa era la condición. Tenía que ser renovado todo para establecer un nuevo orden. Y de esta manera fue que se pudo raer la violencia y empezar desde cero. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos entonces con las dos últimas preguntas.